poco de trabajo en la lección número 2, en la semana número 2 de quinto grado. En este caso, la jornalización de quinto grado nos dice que en la semana número 1, con todos los demás grados, se iba a trabajar refuerzo académico. En la semana número 2 se iba a trabajar las lecciones 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 y 2.2 de la unidad número 1. Entonces nos vamos a ir al libro de texto y la unidad número 1 de quinto grado de matemáticas se llama divisibilidad, múltiplos y divisores. Como veíamos en la jornalización, no trabajaremos la lección 1.1, sino que iniciaremos en la 1.2. Entonces vamos avanzando en el libro y vemos que la lección 1.1 es practica lo aprendido. En este caso es una práctica de las tablas de multiplicación y pues una práctica también de ese mismo tema. Entonces el programa y la organización obvia o no toca ese tema. Y nos vamos de un solo a la 1.2. La lección 1.2 de quinto grado se llama números pares y números impares. En este caso el analiza dice, la profesora solicita a 14 estudiantes que hagan una fila y les entregue un número según su posición. Luego los separa tal como se observa en la figura. Están unos niños al lado derecho que tienen el número 1, otro el 3, 5, 7, 9, 11 y 13 respectivamente. Y en el lado izquierdo están los niños que tienen los números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Luego dice, siempre en el analiza, completa, dice, literal A, lado izquierdo, y nos aparece solo el número 2. Hay que agregar los demás números que tienen los otros niños después del 2 del lado izquierdo. Luego dice el lado derecho, está el número 1, y hay que agregar los demás números que tienen los niños que están en el lado derecho. Luego dice dos preguntas, literal B, ¿qué características poseen los números del lado izquierdo? Y literal C, ¿qué características poseen los números del lado derecho? Vámonos al soluciona. El soluciona dice Carlos, literal A, el lado izquierdo, y tenemos el número 2, como veíamos en el analiza. Entonces dice el lado derecho tiene el número 1 y tiene los espacios en blanco para colocar los otros números. Ahí nosotros vamos a colocar los otros números que tenían los niños en el analiza después del 2, que en este caso dice literal B, se obtienen de sumar 2 al número anterior y pertenecen a la tabla de multiplicar del 2. Significa que los números de la izquierda que faltan serían 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Serían los números que faltan para rellenar la tabla del lado izquierdo. Y los del lado derecho dice que se obtienen de sumar 2 al número anterior, pero inician en 1. En este caso, si a 1 le sumo 2 me queda 3, luego 5, 7, 9, 11 y 13. Esos serían los números que hacen falta en el lado derecho. Y nos vamos al comprende que dice, los números naturales se dividen en dos tipos. Los números pares, que son los números naturales, o 0, y al dividirse entre 2, el residuo, es decir, el restante o lo que sobra es 0. Y los números impares, los números naturales que al dividirse entre 2, el residuo es diferente de 0. Vamos al resuelve, dice el resuelve el número 1. De los siguientes números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Esos son los números que nos dan. Y dice literal A, ¿cuáles números son pares? Vamos a poner aquí a la par
¿Cuáles son los números pares? En este caso los números pares dice que son los que al dividir entre 2 nos da como residuo 0. Esos son los números pares. Los que, si el número que tengo lo divido entre 2, me da 0. Entonces en este caso tenemos el primer número es 15. Si 15 lo divido entre 2, me queda 7 y medio. O 7 exacto y me sobra 1. Entonces no me sobra 0. Luego tengo 16 entre 2. Es exactamente 8. Entonces 16 sí es par. Porque al dividirlo entre 2 me sobra 0. Luego tengo 17 entre 2. Toca a 8. Y sobra 1. Entonces no es una división par. Luego tengo 18 y divido 18 entre 2, 9 exactamente. Entonces el 18 también es par. Y así voy revisando cada número, realizando la división entre 2. Y si me da exacto es par, si no es impar. Entonces tenemos el 20, porque al dividir 20 entre 2 me da exactamente 10. Tengo el 22, porque al dividir 22 entre 2 me da exactamente 11. Y tengo 24, porque al dividir 24 entre 2 me da 12 exactamente. Entonces todos aquellos números que al dividirlos entre 2 me da una división exacta, esos son pares. En este caso sería 16, 18, 20, 22 y 24. Y luego los restantes, es decir, los que al dividirlos entre 2 no me da exactamente una división que me quede 0 como residuo, esos son los impares. En este caso serían 15, porque 15 entre 2 toca 7 y me sobra 1. 17, porque 17 entre 2 es a 8 y me sobra 1. 19, porque 19 entre 2 es a 9 y me sobra 1. 21, porque 21 entre 2 es a 10 y me sobra 1. 23. Igual de la misma forma, al dividirlo entre 2, no da una división exacta. Y ahí tendríamos los resultados de los literales A y B. Y por último, la lección 1.2 dice, número 2. Al juego se le han borrado algunos números. Completa según la regularidad que observas. Y aquí tenemos de derecha a izquierda, tenemos el número 1, el número 3, el número que va después del 3 está borrado, no aparece. Tendríamos que agregarlo. Entonces en este caso, si a 3 le sumo 2, que es como se sacan los números impares, me quedaría el número 5, que es el que iría ahí en ese juego. Después tenemos el 7, después tenemos el 9, y si a 9 le sumamos 2, tenemos el número 11, que es el que iría después del 9. Después de 11, si a 11 le sumamos 2, tendríamos el número 13. Y por último tenemos el número 15. Esos serían impares. Ahora voy en el otro lado. Tenemos el 2, el 4. Si a 4 le sumo 2, me queda 6. Y el siguiente después del 4. Estos son números pares. Después del 6 tenemos el número 8, porque al sumarle 6 y 2 nos da 8. Después tenemos el 10. Después del 10, si a 10 le sumo 2, tenemos 12. Vamos a ver un poco. Luego después del 14 nos hace falta el 16, porque le sumamos 2 a 14, nos da 16. Y por último tenemos el número 18. Ahí está el 18. Y estos serían los números pares. Recordemos, para sacar los números impares se le suma 2. Para sacar los pares también se le suma 2. Pero los impares comienzan en 1 y los pares comienzan en 2. Y por último tenemos una sección que se llama Desafíate. Dice el Desafíate. ¿Puede un número natural ser par e impar a la vez? Explica en tu cuaderno. Ahí debemos de analizar todo lo que se ha visto en esta lección y con ello intentar resolver ese desafíate, que se quedaría para que ustedes lo realicen, ¿verdad?
de que si puede un número natural ser par y ser impar a la vez. Y este sería el trabajo de esta lección.